¿Cómo están? Qué rico compartir la palabra a media semana. Ya estamos terminando el capítulo 22 y nos enseñó sobre la pureza matrimonial, la castidad. Y en ese lo puso a uno a pensar, ¿será que yo me preocupo en mi vida espiritual, en la pureza espiritual? Pero aquí llegamos al capítulo 23, donde hay diversas leyes de diferentes temas. Personas que deben ser excluidas en la congregación de Israel. Algunas normas sanitarias, otras contra la prostitución y la usura, contra el quebrantamiento de los votos para Dios, la finalidad de la ley del campo, cuando dice, bueno, tú eres fiel a aquel persona que no tiene nada que comer a su hermano prójimo, a su prójimo, y esa ley es que usted puede comer en el campo de una persona comida. ¿Qué es lo que no puede hacer y lo que puede hacer? Todo eso está en el capítulo 23. Pero me puso a pensar los primeros versículos, del 1 al 7, los que vamos a estudiar hoy. Y a veces mucha gente se siente excluida. Dios no hace excepción de personas, pero muchos se sacan. Dios no saca a ninguno de su congregación, pero muchos se sacan, se salen. Y me puse a pensar sobre los excluidos de la congregación. Muchos estudiosos han debatido y no se han puesto en sí de acuerdo sobre esos versículos. Que aquí la exclusión, cuando sacan a una persona, lo están haciendo religiosamente o sobre la membresía, o puedo decirlo así para que entendamos, sobre la membresía de pertenecer al pueblo de Dios. Muchos han dicho, no, es para únicamente la parte religiosa de las ceremonias. Otros dicen, no, es para todo, tanto para no pertenecer al pueblo de Israel. Las exclusiones. Y ese es el título del estudio de esta noche. Grupo Débora, te esperamos en nuestras reuniones para que seamos edificadas. ¿Qué dice? Los excluidos de la congregación. Espero que usted no sea el excluido del reino de Dios. Y los invito a que cierren sus ojos para hacer estudio o comenzar el estudio. Padre Celestial, gracias por permitirnos hoy estar acá reunidos, buscando tu palabra. Que sea tu bendita palabra ministrándonos y que sea expuesta tu bendita palabra en este lugar. Calla cualquier palabra de hombre. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vámonos a Deuteronomio capítulo 23, vamos en el versículo 1 al 8. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª congregación de ellos no entrará, generación de ellos no entrará en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor,
de Petor en Mesopotamia para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. No aborrecerás al edomita, porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que nacieren de ellos en la tercera generación entrarán en la congregación de Jehová. Gracias, Giovanni. Miren que en los versículos 1 al 8, la exclusión se habla cuando lo sacan de la congregación de Jehová. Recuerden que lo que dije al comienzo, muchos dicen, es que acá están sacando a la gente de la parte ceremonial de la congregación, de la iglesia, la parte religiosa. Otros dicen, no, es la parte de todo el pueblo, o sea, pertenecer al pueblo de Israel. Por eso que muchos dicen, es que no puede pertenecer una persona que tenga los testículos magullados. En pocas palabras, aquella persona que sea eunuco. Los estudiosos dicen que uno no puede pertenecer al pueblo de Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho que no pueda tener pacto con Dios. ¿Cuál era? ¿La qué? La circuncisión no se puede hacer. Entonces con eso no podía pertenecer al pueblo de Dios. Había muchos puntos de vista, pero aquí muchos dicen, no, era la parte ceremonial. Si usted lo quiere tomarlo como la parte ceremonial o la parte global, no está mal, porque los dos puntos no se han puesto en acuerdo, pero lo que sí está diciendo, no puede pertenecer al pueblo de Dios, tanto el pueblo de Dios como la participación de la parte ceremoniales. Probablemente se refiere aquí a la reunión con el propósito religioso, pero mire que los versículos 1 al 8 tienen más idea de la parte religiosa o el culto del pueblo de Israel. Esas leyes parece que tenían cierta característica ceremonial, y es importante. Esta excursión de los bastardos, como en el caso de los que habían estado ahí, no pueden pertenecer al pueblo de Dios. Un bastardo, ¿qué quiere decir? Una persona que no era israelita, que había sido hijo ajeno, hijo aparte de un matrimonio. Usted no ha visto que el hijo bastardo de mi papá, sí, que fue concebido fuera del matrimonio. Entonces aquellos bastardos eran personas que no pertenecían al pueblo de Dios, que pronto nació del papá judío y la mamá de un pueblo cananeo. Ese era el bastardo. Y es importante que usted y yo tengamos muy claro la característica o la descripción de bastardos. No dice, no entrarás amonita ni amovitas en la congregación. Amonitas y moabitas tienen muy importante significado. Recuerden de dónde vienen esos pueblos. ¿Se recuerdan de Loc? De las hijas de Loc, que él tuvo 2 hijas, y qué pasó con ellas. Hicieron un ¿qué? Incesto. De ese incesto aparecieron los moabitas, y los moabitas aparecieron. Y por eso que era el origen de esas 2 tribus era vergonzoso. Y le dice a ellos, no entrarán, no pueden entrar. Pero aquí, y los que quieran mirar la historia de Lot, está en Génesis 19, 30 en adelante. Pero dice aquí, bueno, no puede entrar. Pero acá dice, hay una excepción. Los que edomitas y los egipcios sí pueden entrar.
¿Ustedes se recuerdan de Esaú? Ellos son vienen de, los edomitas vienen de Esaú. Y le dice, no porque son hermanos de Jacob, entonces son parientes. Hay que tener presente eso. Pero también uno va a decir, pero ¿usted por qué va a permitir entrar a los egipcios? Porque ellos fueron muy malos con el pueblo de Israel cuando estuvieron allá. Recuerde que los elonitas y los egipcios, después de 3 generaciones, podían entrar a pertenecer al pueblo de Dios o a las ceremonias. No aborrecerás al egipcio. Uno puede decir, yo los tengo que aborrecer porque hicieron daño a mi pueblo. Pero no hay que aborrecerlo, porque ustedes fueron, ¿qué? Huéspedes. ¿Cómo me trataron mal como huéspedes? No, usted tiene que tratarlo bien. En su corazón tiene que haber aborrecimiento o odio sobre el pueblo egipcio. Fue como ese vientre de una mamá, el pueblo egipcio fue como ese vientre de una mamá. Que recuerden que ellos entraron una familia, pocos, y cuando salieron, ¿cuántos salieron? Muchísimos. Y eso lo estamos viendo acá que están en la frontera, porque ellos ya salieron. No tienen que aborrecerlo. Había muchas razones para que ellos dijeran, tengo que aborrecerlo, pero debían amarlo y abrir su corazón. Es lo que ustedes hacen cuando alguien los trata mal. Usted no tiene que aborrecerlo, tiene que servirle. Pero es interesante. Y mire que ahora en el versículo 9 al 14, no lo vamos a leerlo. Usted lo van a leerlo en sus casas. Pero acá dice las leyes sanitarias. Y es sobre el campamento, que ellos tenían que tener o andar limpios en el campamento. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en el campamento. Israel tenía el tabernáculo y también el arca, donde representaba simbólicamente la presencia de Dios. Pero en el campamento Él se movía. Y acá les decía a ellos que tenían que tener limpieza en el campamento. Si alguien estuviera sucio, no podía pasar la noche. Hasta el otro día se tenía que bañar en el río. Y era una cuestión de rituales. Pero ahí va la otra, dice en el 15, leyes humanitarias. Y acá es como el trato a las personas que tenían que hacer. También terminando el contexto de no prometa a Dios algo que no vaya a cumplir. Y uno dice, ya hemos tocado esos temas. Y me puso a pensar, ¿qué me va a servirme a mí saber eso hoy en día? ¿Qué aplicación puedo tener? Pero me llevó al capítulo, versículos. ¿Qué dice el versículo 2, por favor? Alguien que lo lea. ¿2? Sí. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. Miren que acá está haciendo el contexto de que no va a entrar a la congregación bastardo. Ustedes ya saben, un bastardo es un hijo ilegítimo, lo podemos decir así, ¿cierto? Y me impresionó hoy, porque ya dije, los estudiosos no se han puesto de acuerdo diciendo, venga, únicamente se está hablando en la parte ceremonial del culto de judíos,
Otros dicen, no, se está hablando pertenecer al pueblo de Israel como tal. La prohibición, sacarlo de la congregación era pertenecer al pueblo de Israel. Otros dicen, no, es que no puede pertenecer a la liturgia o al culto. Pero me impresionó el versículo 2, ¿por qué? No entrará bastardo. Y puse la palabra hijo ilegítimo. No podrá entrar a la congregación de Dios. ¿Qué significado es eso para nosotros hoy en día? Me dejó pensando. Y me recordó algo que experimenté en noviembre. ¿Y qué significa para ustedes si tienen hoy esa pregunta? ¿Qué significa para nosotros ser hijo ilegítimo? Significa que usted tiene que haber renacido para ser hijo de Dios. Porque hoy en día muchos hijos bastardos quieren ser hijos genuinos, pero se conforman con ser bastardos. Y por eso para mí el hijo ilegítimo no puede entrar a la congregación, tomando que no entrarás bastardo en la congregación. Me dejó pensando a mí. Hay muchos hoy en día que dicen que son hijos de Dios, pero en realidad no son hijos de Dios. Son bastardos, hijos ilegítimos, son ilegales. Uno puede ser religioso sin ser renacido. Muchas personas pueden ser religiosas y asistir a la iglesia puntual, escuchar el estudio, sin ser renacidos. Cuando le digo sin ser renacido es sin tener un encuentro con Cristo. Cumple una religión. Ah, sí, yo sé quién es Jesucristo, lo acepto. Acepto lo que Él hizo en la cruz, acepto lo que Él está vivo, acepto. Pero no lo recibo como mi Señor y mi Salvador. No lo hago parte de mi vida. Y cuando yo lo hago parte, pienso en Él en todo momento. Y tal individuo no es hijo. Aunque asista a la iglesia, uno tiene que tener un encuentro con Cristo. Tener a Cristo en su corazón. No aceptarlo. Porque usted pregunte hoy a muchos, creen en Dios, aceptan lo que hizo Jesucristo, pero no lo reciben. Su vida es un caos. Hacen lo que ellos quieren, hacen sus opiniones, lo que ellos desean. Por eso, esas personas no son renacidos, hijos de Dios. Y me puse a pensar este contexto de Deuteronomio. No entrarán a la congregación de Jehová. Sí, ya sé que no se han podido definir si era de la ceremonia o en el pueblo de Israel. Pero me puse a pensar de las personas que no van a entrar al cielo, al reino de Dios. Y me fui a Nicodemo como el ejemplo de un fariseo que usaba sus filanterías. ¿Sí saben lo que es filanterías? Su vestuario, su túnica, su elegancia, religiosamente, que asistía y cumplía, pero que era bastardo. Sin embargo, ese hombre ilegítimo que fue Nicodemo, nuestro Señor Jesucristo le dijo que necesitaban nacer de nuevo.
nuestro Señor interrumpió de una manera muy bonita cuando estaba hablando con él y lo llevó a Juan 3:3. Dice, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Mire que acá el contexto, esta porción de Deuteronomio le está diciendo los excluidos, los que no pueden entrar a pertenecer al pueblo de Dios, tanto en la ceremonia o al pertenecer. Pero los estudios dicen que eso era más ceremonialmente, unos. Pero aquí, ¿será que esto tiene significado para el día de usted hoy? Que usted sea hijo ilegítimo, como Nicodemo, que asistía religiosamente a cumplir su cota religiosa sin conocer a Cristo, sin vivir para Él. No sé ustedes, perdónenme, acabaste de pecar, acabaste de decir una mentira, acabaste de mirar a una mujer que no es su esposa, a decir algo. ¿Tú pensaste en Jesucristo? El último pecado que tú hiciste en el día de hoy te llevó a los pies de Cristo a decir, perdóname porque te fallé a ti. Un hijo ilegítimo no hace eso. A un hijo ilegítimo le importa lo peor. Pero el hijo legítimo le duele cuando peca. Pero mire que un pastor dijo en cierta ocasión, y el nombre del pastor no interesa, hay muchos paganos hoy en día que son bautizados. Son pecadores no arrepentidos, que van a ir directamente al infierno y creen que porque han asistido a un bautismo son hijos de Dios. Mentira. El bautismo no es para salvación. El bautismo es para identificarse con Cristo. Dios dice que los ilegítimos no entrarán a la congregación. Ya la puse la congregación Vida Eterna. Dios no tiene ningún hijo ilegítimo, ni tiene nietos. Todos somos hijos legítimos. Todos los que estamos en esta noche somos hijos legítimos de Él. ¿Ha sido renacido usted? ¿Usted ha sido nueva criatura en Cristo? La gente puede ver lo que Cristo está haciendo en usted. Usted ha sido renacido y la gente da testimonio de que ha sido. ¿Conoce usted a Cristo como su Salvador personal? Eso es una característica de un hijo de Dios. ¿Conoce usted a Cristo como su Salvador personal? ¿O conoce a Cristo el Salvador de mi papá, o de mi mamá, o de mi esposo, o de mi esposa, o de mi amigo? Pero no es Cristo, no lo conozco como mi Señor y mi Salvador. No tengo un encuentro personal. El Evangelio de Juan nos dice los que entran y los que pueden entrar al reino de Dios, a los que son hijos. Sí, mire que acá en la porción del Deuteronomio le dice hasta la tercera generación usted puede ser ¿qué? Hijo. Antes no, y después de la tercera puede ser hijo, considerado hijo.
Pero hoy es muy fácil. Si usted es un hijo ilegítimo de Dios y quiere ser un hijo legítimo, Juan 1, 12 y 13 le muestra a usted. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en Jesucristo, le dio la potestad de ser hijos de Dios. No a los que asisten a un lugar, no a los que hacen rituales, no, a los que creen en Jesucristo. No a los que, ay, Señor, sangre de Cristo, cúrame. No, hoy en día es eso. No, es que usted tenga un encuentro con Cristo. No a los que conozcan, yo acepto que Jesucristo murió en la cruz. Sí, muchos aceptan, pero no lo reciben. Y recibir es hacerlo parte. Y cuando usted recibe a Cristo, mucha gente se va a ir de su lado. Lo van a tratar mal, lo van a calumniar. Hasta su familia se va a avergonzar de usted. Pero al hijo, Dios le muestra que es hijo y le muestra un nuevo hogar. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, ¿cumple usted los requisitos para ser hijo legítimo de Dios? No importa las muchas ceremonias que usted cumpla, ni las muchas iglesias que usted visite, porque hoy es la moda visitar iglesias. Hoy es la moda escuchar pastores por internet, y ese me gusta porque no me conoce, y ese mensaje lo quito porque no está de contexto y eso. Pero usted no mira qué es lo que Dios quiere decirte. A menos que usted sea hijo, usted no puede entrar al reino de Dios. A menos que usted sea hijo, no va a poder disfrutar. Y esta porción fue mi consuelo en estos días tan pesados. Porque cuando usted tiene la paz y la tranquilidad de a dónde van a ir, y llega la muerte, llega el consuelo. Sí, si usted se va a morir o se muere un familiar, usted dice, bueno, ya se va para el cielo. Y usted tiene la certeza o ve que esa persona rindió su vida a Él. Pero hoy hay muchos bastardos confundiendo a los hijos de Dios. Las excursiones de la congregación de Dios hoy en día, que somos hijos de Dios, ¿saben quién las hace? Uno mismo, ustedes. Dios no saca a ninguno de su congregación. Se sacan porque no reciben a Cristo. Esta porción era para decir, pertenezco al pueblo de Israel o no puedo participar de las ceremonias. O usted es excluido porque no cumple cierto requisito. Gracias a Dios estamos en tiempo de gracia.
Usted no va a ser excluido a menos que usted no dé su paso por fe. Identificarse con Cristo. No es hacerse el bautismo, ya lo dije, muchos se han bautizado y son ilegítimos. Muchos asisten a un lugar, son ilegítimos. Pero por algo Dios nos permitió en su bendita palabra que usted y yo conociéramos el caso ¿de quién? Nicodemo. Que todo el mundo, aunque uno vea que está cumpliendo las cosas, que es un buen fariseo, necesita a Cristo. Todos necesitamos un encuentro con Cristo. No sé usted si ha tenido ese encuentro con Cristo, si Él le partió su vida. Doy gracias. Yo ya buen tiempo, 20 y muchos años en el Evangelio, he hecho cosas malas, pero por la misericordia de Dios he podido hacer cosas para la honra y la gloria de Él. No entrarán bastardos en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán a la congregación de Jehová. Fuerte esa parte. Y a mí me cuestionó los hijos legítimos, ilegítimos. Y quiero que usted piense, ¿eres ilegítimo o legítimo? Hijo de Dios. ¿Tu comportamiento te muestra que eres hijo de Dios o un fraude? Lo que tú estás viviendo y la gente ve que tú eres un billete falso, o eres genuino hijo de Dios. No sé, pero espero que usted esta porción la tome como Dios me permitió verla. Hoy muchos dicen, pero eso no, yo no soy judío, no me interesa hacer los rituales de ellos, ¿para qué? Sí, está bien, usted no, ni yo ahí voy a guardar el sábado, no, ¿para qué? Sí, hay muchos que, pero no guardan amar a su hermano, no guardan no tener rencor en su corazón, no, sí. Pero me llevó a mí, si usted es hijo legítimo o ilegítimo. En pocas palabras, si es bastardo o genuino. Y para ser genuino, Juan, ¿qué? 1:12. Ahí le dice a uno. Y si no, vea Juan 3:16. Hay varias citas donde usted puede rendir su vida. Padre Celestial,